Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy voy a hacer algo diferente porque es como una mezcla entre los programas de análisis que hacemos siempre, pero más tirado al lado cultural. Y eso es porque ya está por aquí conmigo y lo van a ver Pavel Vega, que está presentando su libro La Antorcha, que se va a presentar justamente ahora en Filwa, que ya arrancó también y que vamos a estar ahí pues teniendo algunas entrevistas relacionadas a Filwa, pero Pavel ya nos trajo aquí una primera copia de su libro, que por cierto, gracias a Pavel porque nos lo está regalando para que se lo regalemos a alguien de ustedes. Entonces, si ustedes quieren ganarse este libro de Pavel, que a Pavel nos va a contar en la conversación que vamos a tener sobre qué es el libro, solo tienen que ahí en Twitter pongan un tweet, ¿verdad? No, mejor en Twitter. Vamos a hacerlo para que se pase a otras redes. Citen el programa, o sea, digamos, o pongan el link de este episodio, taguen a Pavel ahí y digan que quieren ganarse el libro y con gusto se lo regalamos. Así que ya está por aquí. Pavel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Luis Miguel, buena onda. Algo diferente vos hoy porque Sí. digamos, normalmente hacemos análisis con vos. Pero hoy vamos a también hablar un poco de política, pero principalmente contanos un poco sobre tu libro que estás presentando ahora en Filwa, ¿verdad? No, muchas gracias por el espacio, Luis, y a Tangente también, que ha sido un espacio fundamental en mi carrera en los últimos años. Desde Fíjese qué hasta Tangente, ajá. Hasta programas musicales hicimos, ¿te acuerdas? Sí, de cine. De cine también. Sí, ¿no? Hicimos uno bueno sobre... Algún chilero. día haríamos volverlo a hacer. Cuando salió este documental de Rompan Todo. Ajá, hicimos Rompan Todo y también estaba la de esta película, Soul, la de Pixar, ajá, sí. hicimos ahí varias, ¿no? Sí, estuvo chilero, Estuvo fíjese que la experiencia de Fíjese que estuvo chilera. Y Tangente también ha sido una buena plataforma para mi trabajo, entonces les agradezco igual siempre. Fíjate que este libro, La Antorcha, lo publico porque desde el año pasado tenía yo como la espinita de que algo había que hacer para conmemorar desde una perspectiva periodística los 10 años desde que se descubrió la línea. Y cómo a partir de que se descubre la línea y toda esta explosión anticorrupción, hay dos vertientes. Una, la vertiente de la mafia y de los sectores corruptos para no desabastecerse, digamos, de ese enriquecimiento que han tenido. Y por el otro, y bueno, y ahí vemos todo ese deterioro democrático que hemos vivido en los últimos 10 años. Pero desde el otro vertiente también está la organización y la rearticulación de la ciudadanía. Surgen movimientos sociales, surgen plataformas, surgió Semilla, por ejemplo, surgen otras organizaciones de tinte político que no necesariamente se formaron como partidos políticos y movimientos estudiantiles, incluso no solo en la Universidad de San Carlos, sino también en las universidades privadas. De donde de hecho salen personas que hoy son diputados de Semilla. Samuel Pérez es un ejemplo de eso, pero no es el único. No es el único, es Andrea Reyes, está, ¿cómo se llama esta niña? Está Elena Mota. Creo que ella es más joven. Sí, es que ella misma, recuerdo una entrevista con Criterio hace como un mes tal vez, que ella justamente habla sobre la experiencia del 2015 y de que a partir de esa experiencia es que decide seguir, no estoy seguro si sociología o ciencia política creo que sí. Por los movimientos sociales de 2015. Y después se involucra, digamos, ya como asistente de Bernardo Arevalo, lo tengo entendido, en el Congreso, y así es como se va metiendo a Semilla. Entonces, esos ejemplos y muchos más hay en el espectro actualmente, que entonces son estas dos vertientes, ¿verdad? Y la antorcha es un simbolismo dual entre el periodismo como ese faro, esa antorcha, ¿verdad? De la oscuridad que siempre tratan de imponernos para que no descubramos lo que están haciendo por debajo de las sábanas, pero además también es un símbolo de protesta. Entonces quería yo ilustrar, que el libro ilustrara lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Entonces elegí 15 reportajes que he publicado en los últimos 10 años, que algunos, te contaba ahora, ni siquiera recordaba bien de qué se trataban y cuáles eran el contenido específico,
Y creo que quedó una compilación bastante nutrida que justamente ilustra esa concatenación de la corrupción. ¿Le hiciste algún cambio, Pablo? ¿O los publicaste como No, salieron en ese momento? los publiqué íntegros como se publicaron en ese momento. Si hay errores ortográficos, si hay comas mal Ahí puestas, se ¿sí? fueron. Ahí están. Ajá. Yo no les moví ni una coma, ok. literalmente. Justamente para que se tomara el concepto de lo que la fotografía de ese Ajá. momento. Hay uno que me gusta, que justamente ahorita que estábamos hablando de los movimientos y todo, hay uno que me gusta donde hablo de, por ejemplo, el surgimiento de Semilla, el surgimiento de Somos, que era una plataforma política Sí. también, una organización política que no iba a ser partido, simplemente era, que bueno, Javier Soria estuvo De hecho, Semilla, yo entiendo que al inicio era como un grupo de reflexión. Era un ¿verdad? grupo de justamente. Que no tenía necesariamente la idea de hacer un partido. Lo que me dice Anabela Guiraca en ese reportaje, justamente en 2016, es justamente que era una especie de gabinete paralelo, digamos, con expertos en distintas materias y era un grupo de reflexión, primero reunido por Edelberto Torres Rivas, que eran pocas personas. Recuerden que si sale la oportunidad de echarse un par de tragos el fin de semana o si van a ir a la Filgua y después de la Filgua se van a ir a tomar unos tragos con alguien, lo bueno es que antes, una media hora, se tomen un Parismart. Parismart es una pastillita que les ayuda a evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente. Así que ya saben, la pueden comprar en farmacias Super 24, es bastante barata, siempre con moderación, no tomen mucho, pero si van a tomarse un par de vinos, whisky, cerveza, lo que sea, 2 nada más, pues se pueden tomar un Parismart antes y con eso pues amanecen tranquilos. Y luego ya se fue ampliando y esta gente de Somos, por ejemplo, también se combinó con el proyecto de Semilla y se fueron fusionando. Cuando entra Lucrecia Hernández Mac. Cuando entra Lucrecia, exacto. Entonces ahí hay mucha gente que yo conocí en esas épocas que justamente fueron los formadores del proyecto de Semilla, pero también está gente de Justicia Allá y este tipo de cuestiones. Esto, Pavel, tal vez, digamos, enfocándonos en el tema de Semilla particularmente, pero vos has visto que hay teorías de conspiración ahí en redes sociales que hablan de todo, digamos, toda una conspiración de cómo la cooperación internacional formó a Semilla porque toda esta gente trabajaba en la cooperación y no sé qué, pero creo que leer, digamos, ese artículo en particular que vos hiciste, digamos, ayuda un poco también a entender cómo estos movimientos sociales se arman de forma orgánica, ¿verdad? Caminan y que no necesariamente lo que eran al inicio terminan siendo. Y que el Semilla de hoy, que hoy ya además existe Raíces, ¿verdad? O lo que va a ser Raíces como partido político, no es lo mismo que había en aquel momento, ¿verdad? Y tenían, digamos, había un liderazgo que era Alberto Torres Rivas, que digamos un académico muy conocido en el país. Estaba Juan Alberto Fuentes antes de que saliera el caso contra el gabinete de la UNE de aquel momento. Pero eso también se fue transformando con el tiempo, ¿verdad? Y ayuda a entender lo que estamos viendo hoy un poco. Es que es eso, justamente. Yo creo que hay momentos importantes en la historia que hay que relatar. Y por eso estoy publicando este libro, porque creo que hay que relatar esos momentos históricos de al menos esta década. Y que justamente si nos vamos para atrás, en esos reportajes que publiqué en el periódico en su momento, ahí nos damos cuenta. Ahorita vos me hablas de Semilla y de los movimientos orgánicos. Sí. Pero, por ejemplo, hay otros 2 reportajes que hablan ya desde 2016 de estas estrategias con operaciones psicológicas de guerra por medio de sembrar el terror y a través de las redes sociales. Lideradas por el presidente de la Fundación del Terrorismo. Entonces, desde ahí ya estoy contando yo todas estas argucias que tiene la mafia para cooptar todo lo que pueda y hay uno que se llama el terror como estrategia de defensa. Y es justamente eso. Entonces, creo que hay un parteaguas a partir del gobierno de la UNE, como que se abren ventanas de oportunidad, porque el gobierno de la UNE fue altamente corrupto, pero tuvo muchas ventanas democráticas también. Entonces, el gobierno de la UNE como que hace un parteaguas en muchos sentidos. No sé si por el momento, por los años específicos, digamos, 2008, 2012. El juicio por genocidio también es otro parteaguas que rompe un poco las dinámicas de las organizaciones y unas se vuelven más radicales de un lado y del otro, ¿verdad? Y ahí es cuando comienza, por ejemplo, esta fundación, etcétera. Y entonces todos los movimientos que vemos hoy
los movimientos del terror, los movimientos orgánicos, el gobierno mismo, todo eso surge. Los net centers también, digamos, como estrategia y también por la tecnología, porque digamos, es el surgimiento de las redes sociales como actores o como espacios para el actor político. Exactamente. Entonces, todo esto va surgiendo entre 2010 y 2013, más o menos. La gente se va articulando, yo creo que el desarrollo del país ya habían pasado unos 15 años más o menos desde la firma de la paz. Digamos, la democracia y la paz, entre comillas, ya se iba como consolidando en lo que justamente se llama transición democrática. Hasta ese momento, de hecho, lo estamos teniendo hasta más o menos ahora, ¿verdad? Entonces, creo que todos esos movimientos que podemos relatar surgen desde esa época, entre 2010 y 2015, y por eso creo yo que además también se da ese hartazgo de la gente en 2015 y eso propulsa la protesta social. Es decir, las manifestaciones, las organizaciones, las asociaciones de estudiantes, etcétera, no surgen de la noche a la mañana, no es algo espontáneo. Son esos cerebros que vuelven del exilio, ya vuelven con otras perspectivas, ya formaron sus organizaciones no gubernamentales, ya llevan como 15 años más o menos en eso, que ya se vuelven docentes, se vuelven líderes de organizaciones, académicos, están en otros lugares como organizaciones internacionales, liderando proyectos, liderando diagnósticos, liderando evaluaciones, etcétera, que se va como conjuntando todo a partir de esa primera mitad de la década de los 2010. Entonces creo que ese es un espacio temporal importante para ubicar lo que estamos teniendo ahora. Ese semillero, literal, sí, de líderes, porque no solo es en lo urbano, no solo es en la academia, no solo es en lo político, también es en las plataformas de los pueblos indígenas también, y de la organización de los pueblos indígenas y también de la organización de los territorios, no solo es pueblos indígenas. Que son organizaciones que tienen muchísimos años de existir, pero que no habían tenido una presencia nacional posiblemente hasta los últimos años. Exacto. Y eso ha cambiado, creo yo, la cara de no solo de la arena política, sino también de cómo percibimos a los actores políticos, ¿verdad? Exactamente, y es que justamente esos procesos de formación de los que yo hablaba, que digamos esta gente que tuvo que exiliarse o gente que mataron a sus hermanos, bueno, el mismo Jordán Rodas, la historia de Jordán Rodas es esa, ¿verdad? Él era líder estudiantil, pero su hermano también está desaparecido. Entonces, son esos lazos rotos que las dictaduras, bueno, esos lazos que rompió las dictaduras, y que después de la firma de la paz como que se van reunificando, se va reorganizando el tejido social, y entonces esta gente se vuelve a ser docente, vuelve a liderar proyectos, vuelve a reunificar el tejido social, y es ahí cuando vamos teniendo personas que valoran ese esfuerzo del servicio social y del funcionariado y de todo, ¿verdad? Entonces se generan esas plataformas. Escuchándote, Pavel, no sé, como que, a ver, digamos, llegamos a la Constitución del 85, la apertura, lo que se llamó la apertura democrática, ¿verdad? Digamos, empezamos ese proceso de empezar a probar con la democracia, ¿verdad? Fallido y en el que vamos como tropezándonos. Pero se firma la paz y pareciera que de ahí hay como un periodo en el que se está todo reorganizando, sí, ¿verdad? Y me parece que a raíz del juicio por genocidio, que vos decías, es un parteaguas y yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el juicio por genocidio explica mucho de lo que vimos durante el tiempo de la CICIG. Particularmente los grupos reaccionarios que comenzaron a radicalizarse y a encontrar formas de operar y que también encontraron en el sistema de justicia un espacio para llevar adelante sus fines, ¿verdad? Y que nos lleva hasta donde estamos hoy. Pero pareciera como que tuvimos un periodo como de pausa del conflicto. O sea, como, a ver, no estoy exagerando un poco. Tal vez entre el 96 y el 2013. Como un lapso en el que estábamos en un periodo de reacomodo y el juicio por genocidio reinicia todo y lanza a algunos de esos actores a la arena política otra vez. No sé si lo interpretas así, digamos, a raíz de lo que has visto en estos años. Sí, es que es justo. Yo creo que el 2013 es un parteaguas en muchos sentidos. Porque incluso no solo es el juicio por genocidio, sino ese año es el que viene Iván Velázquez, por ejemplo, a liderar la CICIG. Viene, creo que es ese año que viene también
no, creo que es 2014 que viene Todd Robinson. Sí. Digamos, hay muchas cuestiones, incluso entre 2012 y 2015, también hay algo importante que también lo cuento en el libro, el reportaje creo que se llama El Ojo del Águila, no sé qué, en donde Estados Unidos vuelve a poner los ojos en Guatemala. Vuelve a tomar a Guatemala, o al Triángulo Norte, ¿verdad? Sobre todo, pero pues ahí estamos Guatemala. Vuelve a poner los ojos en Guatemala porque se había hecho un caos. Nos habían dejado a la libre, entre comillas, ¿verdad? Sí. Nos habían dejado a la libre y, claro, los políticos, la oligarquía, el ejército, todo el mundo estaba jalando agua a sus molinos y a partir de ese enfoque de Estados Unidos es que el gobierno del PP, por ejemplo, del gobierno de Otto Pérez Molina, ya tiene muchas más presiones para reformar algunas cuestiones. Por ejemplo, en 2014, 2013, no me acuerdo qué año exactamente. Bueno, Joe Biden vino como vicepresidente 3 veces durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Sí, 2 o 3 veces. Fueron años de mucho interés sí. sobre el país. Y yo me imagino que, sí, me imagino, tenía que ver con el tema del narcotráfico, ¿verdad? O sea, había una preocupación. Narcotráfico y migración. Migración siempre, ¿verdad? Migración, porque te acuerdas que en esas épocas, 2013, 2014, fue esa expansión de la migración de niños no acompañados. Cierto, la crisis de los niños no acompañados durante el gobierno de Obama. Ajá, entonces eso, por ejemplo, fue determinante para que el gobierno de Estados Unidos pusiera otra vez atención en los puertos, en las aduanas, en los aeropuertos, que es lo que se está viendo hasta ahora. Exacto. Están tomando decisiones otra vez al respecto, pero toman decisiones urgentes y tangibles, digamos, de lo que ya estaban viendo hace muchos años. Y tal vez pensando, digamos, además resultado de eso, que hay solicitudes de extradición contra Roxana Valdetti y contra Mauricio López Bonilla, el ministro de Gobernación, por temas de narcotráfico. Por narcotráfico. O sea, no son cosas menores, digamos. No es menor, o sea, la vicepresidenta del país está señalada de narcotráfico en Estados Unidos y está con una solicitud y el ministro de Gobernación vigente, pero digamos que la vicepresidencia llega hasta las más altas autoridades. O sea, llega hasta las altas autoridades, pues. Lo hemos visto en México, por ejemplo, que a secretarios de Gobernación los han identificado como narcotraficantes, ¿verdad? De Felipe Calderón, sobre todo. Sí. Entonces, digamos, sí, o sea, nos damos cuenta de esos grandes escándalos de corrupción, de que metieron 3,000 millones de quetzales en efectivo en un camión a la casa presidencial durante el gobierno del PP. Todas esas cosas se desnudaron y la gente tomó conciencia de lo que estaba sucediendo. Uno puede ser crítico, yo soy crítico todavía de las expresiones de protesta de 2015 porque a veces ya parecían kermés, ¿verdad? Ya no era una manifestación que uno dijera, pero... yo ahí te diría, tal vez abonando a lo que decís, sí, o sea, había como un sentido digamos, hasta cierto punto se volvió ya de paseo, ir a manifestar los sábados y domingos y demás, pero también creo yo que ahí nace como este sentir de una clase media inconforme que hoy pone presidentes, que hoy te pone junta directiva en el CAN, eso te iba a que decir. hoy te pone, o sea, eso digamos, te iba a decir, yo lo critico, pero a la vez pongo el matiz, o sea, yo pongo el matiz de que eso era importante en ese momento, porque teníamos décadas de que la ciudad, sobre todo la ciudad, porque los pueblos indígenas han manifestado todo el tiempo, han venido caminando desde los territorios y eso nadie lo valora, ¿verdad? Entonces, pero era el momento en el que justamente eso que decís, esa clase media urbana... Que estaba adormecida. Ajá. Y ojo, Pavel, yo creo que estaba adormecida porque al final eran los hijos y los nietos de esas generaciones que tuvieron miedo. O sea, de esas generaciones de los 60, 70 y 80 que después le dijeron a sus hijos y a sus nietos, mire, no salgas, mira, no hables de política, mira, dedícate a otra cosa. Pero ahí como que ese chip se descompuso, ¿verdad? Sí. Y despertó una nueva conciencia política en una clase de la población que estaba dormida. Justamente son generaciones, yo no sé si existe algún estudio de que eso, pero son generaciones, al menos las protestas de 2015, comienzan con, por ejemplo, gente que en ese momento tenía 15 años y que ahora tiene 25. Gente que en ese momento tenía 25 y por lo tanto había nacido en 90. ¿Vos te acordás de la gran Pero solo quiero terminar esta idea. Lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, tenía 25 ese año. Y yo nací en el 89. Yo ya nací en la época democrática. Claro, todavía no se había firmado la paz, pero básicamente ya eran otros momentos, eran otros aires totalmente. En la época que yo viví,
no era lo mismo que en 1979, para poner 10 años atrás, ¿verdad? Entonces ya era otro movimiento, incluso la conciencia política de los 90 era muy distinta, porque ya teníamos festivales por la paz, teníamos movimientos por la paz, fue la Declaración de la Paz. Yo nací, yo crecí con la idea de la paz. Con la idea y con los movimientos democráticos y con la gente volviendo. O sea, tenía mucha información sobre lo que estaba sucediendo en el país. Y entonces, mi generación al menos, para adelante, que son las generaciones de ahora, nacimos ya en una época de más libertad. No quiero decir libertad extrema, pero más libertad. Sí. Nos sentimos más libres de expresarnos. Por ejemplo, mi generación fue la primera que experimentó las redes sociales. Por ejemplo, fuimos ese híbrido entre la generación X y los Centennials. Entonces nosotros nacimos con mucha más libertad y fue mi generación la que se movió a la protesta junto con esos chavitos y chavitas de 15, 17, de 18, que ahora tienen entre 25 y 29, ponete. Entonces es la gente que aprendió a protestar, primero en las redes sociales, y luego fuimos a saber que sí podíamos ir a gritar a una plaza, que sí podíamos tomar una calle y expresarnos. Entonces creo que ese es el valor del 2015, y que ese 2015, yo hacía una referencia antes, el 2015 fue totalmente pacífico, 2017 fue abrupto, fue cuando la encerrona del Congreso. 2020 fue mucho más violento, no solo desde la gente, sino desde la policía y desde gobernación. Sí, hubo intentos de represión. Sí, fue fuerte, o sea, no hubo represión, o sea, arrastraron a la gente, le quitaron los ojos a 2 personas, o sea, sí fue muy violento. Con todo y que, digamos, pareciera que hubo resistencia a reprimir más, ¿verdad? Sí, o sea, pudieron haber hecho más, pero fue muy fuerte. Sí. Y el 2023, que ya se une todo esto, con esa experiencia, ese músculo de la protesta ya ejercitado, y entonces ya decimos, no, perdón, pero aquí esto no se puede hacer, ¿verdad? Si no hubiera sucedido 2015, 2017, 2021, 2020, etcétera, no habría sucedido 2023. Y también todos estos procesos de reunificación del tejido social, de todas estas organizaciones metidas en los territorios y todo, empoderando a la gente y todo, no habría habido 2023. Y por eso es muy importante contar en este libro lo que teníamos en estos últimos 10 años. Son reportajes que cuentan tramas de corrupción de los últimos 10 años, que creo que vale la pena revisitar para comprender lo que está pasando ahora a partir de lo que estaba pasando en ese momento. Y Pavel, tal vez en ese revisitar, tal vez, bueno, y a mí primero que me parece increíble que hayan pasado 10 años de 2015, porque yo todavía lo tengo estamos viejos, ya estamos viejos, pero yo lo tengo como que fue hace nada, ¿verdad? Sí, ya pasaron 10 años. Ya pasaron. Ya se me cayó más el pelo también. Yo ya no veo. O sea. Bueno, sí. Sí. Pero son cosas, bueno, que ahorita parecen increíbles, pero remontándonos a ese momento, digamos, el tamaño de las protestas. Yo tengo presente, hay momentos que se quedan grabados en la mente, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando fue el paro, el llamado paro nacional, que era 20 ¿qué? 27 de agosto. 27A, ¿verdad? 27 de agosto, sí. Y que recuerdo que quienes inician eso son estudiantes de la Landívar y de la USAC y de la del Valle. ¿Te recuerdas que las tres? Empieza en zona 15? Y yo me recuerdo, entre las historias que escuché en ese momento, me recuerdo que había un restaurante famoso de pizzas. No voy a decir el nombre para no... ¿Cuál? Pero para no quemarlos. ¿Cuál? Uno creo que Domino's. Era Domino's, una de esas, ¿verdad? Y que la historia era algo así como que el hijo que estaba en la U le dijo, mira al papá, que el papá era como el gerente o algo así. No tengo muy claro, pero no quiero exagerar. Le dijo algo así, mira, van a parar, va a haber paro. Y ¿cómo va a ser, va? Y va a haber paro. Y finalmente, pues, toman la decisión de parar ese día. Que te recordás que fue como en cadenita, ¿verdad? Que fue un efecto dominó. Sí, fue efecto dominó. Sí. Empieza... McDonald's, Saúl fue de los primeros. Sí. Que Saúl lo avisó un día antes. Estaba comprometido, si no estoy mal. Sí. Saúl estaba comprometido, porque Emilio, pues, es muy comprometido con el tema. Y... McDonald's, creo que... McDonald's fue el primero que avisa. Y luego van así varios. Después hasta las cervecerías. Todos. O sea, todos los negocios cierran, ¿verdad?
Y fue un evento, una protesta enorme. O sea, yo fui ese día al parque y había un gentío impresionante como no he vuelto a ver nunca. ¿Te acuerdas que Otto Pérez lo estaba viendo desde las cámaras de gobernación? Sí. Y luego me acuerdo de otro momento que fue cuando se obligó a los diputados a llegar a quitarle el antejuicio a Otto Pérez Molina. Sí, el 1 afuera del Congreso, en la 9ª Avenida. Sí, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, que estábamos ahí, toda la gente, digamos, protestando, y los diputados se les hizo filita para que pasaran. Y entonces la gente, según la simpatía o no del diputado, les gritaban o los dejaban pasar, ¿verdad? Si caías bien, te dejaban pasar. Si no, si eras de los chucos, si eras del PP en aquel momento, digamos, no pasabas muy bien, ¿va? Pero recuerdo esos momentos. Y me parece increíble que hayan pasado 10 años, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante. Solo antes de... Sí, dale. No, cuelga tú, no. Hay el primer reportaje que publico acá. La verdad es que me dio mucho gusto releerlo. Sí. Porque el primer reportaje justamente relata eso que estás contando. No solo eso, pero relata los entretelones de esa sesión. Y desde el 3 de septiembre de 2014, que fue el primer golpe al PP de la CICIG, que es cuando capturan otra vez a Byron Lima, desde ahí, el 3 de septiembre de 2014, hasta el 3 de septiembre, miren cómo es la vida, de 2015, relato yo, con fuentes en off, todo lo que sucedió entre telones de la crisis política de 2015. Entonces, eso, por ejemplo, es un reportaje que me gusta mucho porque relata justamente lo que la gente no supo en ese momento. Lo que sucedía detrás, las llamadas, los avisos, la embajada, todo lo que sucedió, los discursos de Otto Pérez, quién llamó a quién en el Congreso, cómo se dio esa votación, por qué el PP traicionó totalmente a Otto Pérez, quién dio la orden de que había que girar la orden de captura contra Otto Pérez. Todo eso se cuenta en el primer reportaje, que está muy chulo, la verdad. Yo lo volví a leer y dije, ay. Aquí está el libro de Pavel. Pavel, bueno, después te pregunto, pero para adelantar, ya lo vas a presentar en Filwa. Ya. Va a haber un evento. Si quieres, hagamos la invitación de una vez para... Bueno, ya está desde ayer, ¿verdad? Que empezó Filwa. Sí, ya empezó. Bueno, depende de cuándo lo estén viendo, pero el 1 de julio. Esta semana. El 1 de julio comenzó Filwa. Y va a estar en el stand 14 de Potenciare, ahí frente a McDonald's. Está muy fácil de encontrar ese stand porque está frente a McDonald's. El stand 14. Y ahí está la venta, cuesta 125 quetzales. Pero el domingo 6 de julio a las 7 de la noche en la sala Miguel Ángel Asturias vamos a presentar el libro oficialmente. Y después va a haber una firma de autógrafos si quieren. Buenísimo. Si quieren llegarlo a comprar y de una vez se lo llevan firmado. Y el panel está chilero porque el panel yo lo elegí con base en esto que estamos platicando, en estos 10 años. Entonces está Lenina García, que fue secretaria de la AEU en 2017-2019. Está Juan Francisco Solórzano Fopa, que fue superintendente de la SAT entre 2016 y 2017. Y está Ángela Cook, que es periodista y comunicadora indígena de FEJER. Y está Manuela Castro, que es justamente de esta plataforma que se llama la Asamblea Multisectorial de Quiché, que surge a partir de esas movilizaciones de 2015, por ejemplo, y aglutina a distintos sectores y organizaciones de Quiché, justamente para proponer acciones, rutas de organización y demás, ¿verdad? Entonces... creo que, bueno, Giovanna García también va a estar presentando el panel y yo como moderador, digamos, del panel. Claro. Pero creo que es un buen panel no solo para que vayan a comprar el libro, por favor, pero también para que conversemos un poquito más y reflexionemos un poquito más de lo que ha sucedido durante los últimos 10 años y cómo ha evolucionado todo. Y las vivencias de esas personas, porque todos ellos la vivieron de primera mano. O sea, muchos de estos hechos. Yo me recuerdo a Lenina García, su vida en una de las manifestaciones que hubo en 2017, ¿verdad? 17, su vida así encima, creo que de un carro y hablando así frente a un montón de gente. Cosas que no se veían, ¿verdad? Tenían muchos años que no se veían, sí. Y luego... FOPA, que digamos ha tenido una participación activa desde que fue superintendente en diferentes momentos, polémica, ¿verdad? Atropellada porque le han pasado cosas en este periodo, pero que sigue ahí, ¿verdad? Y que hoy es un liderazgo
vigente dentro del Colegio de Abogados. Sí, y justamente yo ahí quiero centrar la plática con FOPA, por ejemplo, porque él fue fundamental en la Superintendencia de Administración Tributaria, en el sentido que se enfrentó a los grandes capitales que eludían los impuestos, ¿verdad? Fue la primera vez que se hacía eso desde la SAT y tuvo consecuencias. Sí. Su actuar tuvo consecuencias. Y antes de eso ya había estado en el Ministerio Público, digamos, ojo, enfrentándose a eso se mezcló con lo de la CICIG. O sea, al final de cuentas, digamos, no necesariamente pero tenía que ver, pero fue al mismo tiempo. Y creo que desencadenó algunos de los efectos que vimos después de la reacción anti-CICIG, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, y después trata de participar con un partido político, lo obstaculizan, lo criminalizan, va a la cárcel con Aníbal Argüello y ahora lidera los movimientos gremiales, digamos. Gremiales, sí, pro modificación, digamos, pro reforma del sector de los abogados. Y creo, justamente, yo creo lo mismo. Si no hubiera sucedido lo de 2015, 2017, 2020, etcétera, no tendríamos ahorita a Patricia Gámez como presidenta del Colegio de Abogados. Es una bola de nieve positiva. Totalmente, porque yo me imagino muchos de esos abogados que hoy están ejerciendo la profesión, que fueron a votar de la forma como votaron en el Colegio de Abogados para sacar a esos grupos políticos que tenían años enquistados ahí y que digamos, llevaban el colegio hacia un mal camino, ¿verdad? Y que votan por un cambio, seguramente participaron en estas protestas. Eran estudiantes o de repente lo vieron y, digamos, se sienten identificados. Yo creo que ese es el mismo movimiento que lleva a partidos como Semilla al poder. Pero ojo, y tal vez ahí voy a hacer un comentario que es interesante, y es que al final esos mismos votos que llevaron a Semilla al poder, llevaron a Yamatei al poder. O sea, es ese mismo y a Jimmy, ¿verdad? Pero fíjate, pero ahí hay una anomalía. Ajá. Sí, lo de Jimmy sí. Pero lo de Yamatei es una suerte ahí de sí, Yamatei se mezclan muchos factores. Porque te acuerdas que quitaron a Tel Maldana. Y Tel Maldana tenía como el 70% de intención de voto. Si hubieran dejado a Tel Maldana participar, Tel Maldana habría sido presidenta entre 2020 y 2024. Que es, digamos, parecido. Pero, digamos, es un poco a lo que iba, es que hay un sentir de gente que busca esas alternativas. Pero te voy a decir otro caso. No sé si llamarles antisistema, pero por lo menos distintas. Ese es el término correcto. Porque te recuerdo otro ejemplo. En 2019, Telma Cabrera lideró en segundo lugar 8 departamentos. O sea, no fue nada más... Claro, en el Congreso no se reflejó porque solo llegó una diputada del MLP. Pero Telma Cabrera logró desbancar a muchísimos por justamente ese voto antisistema que llegó en 2023 con Bernardo Arévalo. Y ahora la reflexión es, ¿qué entiende ese voto antisistema? Por antisistema varía mucho. Y lo vemos por las diferentes opciones por las que han votado. Sí. Votaron por Jimmy. Jimmy era el antipolítico, digamos, no venía de la política tradicional, en teoría, ¿verdad? Que sí, pero Que sí, pero digamos que... La percepción era que no. La percepción era que no. Su trayectoria más larga venía de la televisión y de fuera del sistema político, ¿verdad? Sí. Yamatei, que creo que es una anomalía en ese espacio porque él sí venía del sistema político tradicional, pero, digamos, se le percibía como, creo que una personalidad fuerte, que a lo mejor, no sé, iba como de alguna forma a sacudir el sistema, que sí lo hizo para mal, ¿verdad? Para acumular poder y limitar libertades y a impunidad, y además es lo que nos dejó a este Ministerio Público que tenemos hoy, pero más allá de eso. Y luego Bernardo Arévalo, pero ojo, no era tampoco la primera opción. No. La primera opción era un Carlos Pineda, ¿verdad? Exacto. Que es un candidato antisistema, digamos que este mismo grupo de población lo entiende como un candidato antisistema, pero que no es lo mismo que Semilla, ¿verdad? Entonces, digamos, un poco la reflexión ahí hacia lo que se viene el otro año, ¿verdad? Que se vienen procesos importantes. Lo mismo pasa ahora con esas encuestas a las que tuvimos acceso. Sí. Roberto Arzú se postula como el favorito entre 20 y 23% de intención de votos. Luego sigue Sandra Torres con 16-18 y luego sigue Carlos Pineda en tercer lugar. Pero es eso, ¿verdad? Y Telma Cabrera sigue ahí con un 4%, por ejemplo, según lo que yo sé, sin hacer ningún tipo de visibilización, ¿verdad? O sea, está todavía en el imaginario público. Pero es eso, ¿verdad? O sea, la gente al final, yo creo que con el tiempo hay un factor muy importante que también surgió desde 2015, y es la conciencia
en la información. La reflexión sobre la importancia de informarse también. Ahora la gente se informa más. Uno creería que no se informa, que no necesariamente mejor, pero sí más. No mejor, pero más, exacto. Y entonces está mucho más atenta a lo que sucede en los noticieros, en las noticias, etcétera. Está mucho más presente. Antes no. Es la primera vez, por ejemplo, que yo, de mi carrera corta, 15 años, pero es la primera vez que lo percibo desde el año pasado, que la gente está tan pendiente del proceso de elección de Corte Suprema de Justicia. Eso nunca había pasado. Que la gente estuviera con la lupa encima de ese proceso. Eso no había pasado. Ese sentido de fiscalización se aprendió desde el 2015. No es fortuito, no es espontáneo. Es un músculo que se ha ejercitado y que se ha entrenado, no solo el de la protesta, sino el de la exigencia, el de la fiscalización continua, y también fiscalización dura, que le toca a este gobierno soportar, porque es el nicho al que el gobierno llegó como votantes y es el nicho que más está procurando esa fiscalización. Y lo que les fuerte. dice mucha gente es, ustedes en algún momento estaban del otro lado, ¿verdad? Porque digamos todas estas agrupaciones que formaron lo que hoy es el Partido Semilla, ¿verdad? Que era, digamos, este grupo Semilla. Vos decías la agrupación Somos, pero así habían otras, ¿verdad? Sí. Que estaban por ahí. Estaban del lado de los fiscalizadores, ¿verdad? Y eran voces fuertes que se oyeron mucho en 2015, que tenían ese liderazgo, digamos. Samuel Pérez estaba del lado de Landivarianos, pero así habían otras figuras, ¿verdad? Sí. Y hoy les toca estar del lado de los fiscalizados, ¿verdad? Exacto. Y la situación no es fácil. No. Y digamos, también son a veces, no sé si decir víctimas, pero voy a decir víctimas, de la sobrefiscalización o de una ciudadanía que encontró una herramienta que es útil y que ahora la utiliza de una forma que es complicada y que a veces es peligrosa y falta reflexión, falta aprendizaje. Pero digamos, decirlo es como, yo no puedo ponerme a decir, es que aprendamos a fiscalizar, es que la gente lo va a hacer de forma natural porque tiene la herramienta. Y aparte que también hay mucha más plataforma, hay mucha más información, hay mucho más acceso, entonces es mucho más sencillo ahora fiscalizar, digamos. Ya la gente sabe un poquito más de Guatecompra, sabe, o sea, son cosas que hace 10 años no se sabían. Sí. O sea, la gente no se sabía, era muy, muy del nicho de periodistas, realmente. Y aparte que la información va volando, o sea, antes teníamos todavía la oportunidad de guardarnos una primicia, 2 días, 3 días, una semana. Ahora ya es muy complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, y aparte tenés cámaras por todos lados, ¿verdad? Ya no puedes hacer algo a escondidas. E incluso uno, ¿verdad? O sea, micrófonos, cámaras. Sí, por todos lados te pueden grabar y te pueden... Entonces, la fiscalización va más allá de la función pública y sino del espacio personal. Y entonces eso hay que comprenderlo también, ¿verdad? Claro, falta formación ciudadana, falta formación política, pero la sociedad, siento yo, está más politizada, que no quiere decir que está más como más partidaria, ¿no? Está más politizada, sí entiende mucho más la sociedad ahora, o quizá algún nicho, digamos, tal vez no toda la sociedad, pero sí hay un porcentaje mayor de gente que comprende mucho más la política, claro, que comprende mucho más su propia ideología, lo que quiere y lo que necesita, y a partir de eso es que se forma todo este movimiento 2023. No es nada espontáneo. No es espontáneo. Pavel, ¿vos tenés cuántos años de estar en periodismo? Más o menos unos 15. 15, o sea, hiciste como un entre comunicación y periodismo. Hiciste como un recuento de los 10, digamos, últimos que... De los 10 últimos, porque tomé en cuenta el punto de partida de 2015. De 2015, claro. Y tal vez ahí para preguntarte un poco, ya me adelantabas un poco, pero ¿cómo ha cambiado la profesión o cómo la viviste vos, que cambió en este periodo de 10 años? Porque yo creo, sí hubo cambios. Sí, hubo muchos cambios, la verdad. Yo justamente estaba contándole a alguien sobre mi trayectoria. Yo comencé... Hay muchos cambios de contenido y cambios de forma también, de formatos y de todo. Yo me acuerdo, yo comencé en siglo XXI, no era mi primer trabajo, sí fue mi primer trabajo pagado, digamos, pero no era mi primer trabajo ni mi primera experiencia, pero la recuerdo muy bien porque yo estaba en la mesa de contenidos especiales en el área de cultura, espectáculos, vida, mujer, todas esas cosas. Lo light, digamos. Y mi primera experiencia ahí era de medio tiempo y yo tenía que unificar más bien, las carteleras de cine que nos llegaban al correo. Entonces yo tenía que unificar la de Cinemark con la de Cinépolis, con la de Circuito Salva, y no sé qué, todo lo tenía que unificar en un solo formato.
Eso lo hacía yo a mano. O sea, yo tenía que hacerlo poco con un Excel ahí y tenía que hacerlo. Eso, por ejemplo, ya es obsoleto. Claro. Por ejemplo, o sea, son cosas que ya no se hacen, ¿verdad? Sí. Y en cuestión de movilidad de la información, es lo que te hablaba, ¿verdad? Antes uno podía esperarse. Por eso los diarios impresos ya no tienen el mismo enfoque, o no deberían de tener el mismo enfoque de cubrir lo que sucede en el día. O sea, por ejemplo, si hoy la portada de un diario es ayer se firmó un convenio, eso ya no es noticia, eso ya pasó. Lo que deberían de buscar los diarios impresos es, vamos a hacer investigación y vamos a publicar hallazgos. Y eso es lo que, porque si no, no se puede, ya no se puede. La gente ya lo vio en Twitter, en Instagram, en Facebook, en ya TikTok, es muy tarde. en WhatsApp, ya ni siquiera se tienen que meter a redes sociales, ya te llega al WhatsApp la información. Ya no necesitas mayor cosa. Gracias al cielo existen esos espacios donde la gente también se da como le da más importancia al análisis de la información, Sí. a la traducción de la información y al debate de ideas, y ya no solo a la información per se, porque la información la tenés en un copy de Twitter, ni siquiera tenés que meterte a la nota para entender lo que sucede, ¿verdad? De un hecho. Y otra cosa, Pavel, en esos años también... Pero solo quiero hablar sobre la profesionalización. Sí. Porque entonces te topás también, desde hace 4 años, sobre todo 5, cuando surge TikTok, sobre todo. Sí. Te topás con gente que intenta hacer una especie de periodismo o esa fiscalización de la que hablamos antes, pero que no lo hace con el rigor necesario o con el método necesario. Y ojo, aquí estoy hablando de los periodistas que nos basamos en un método y en rigor y en la ética y todo. Sí, que no son todos. Cometemos errores, por supuesto, se cometen errores, pero si se cometen errores, pues uno rectifica y ofrece disculpas y listo. Pero la gente esta que trata de verter información en las redes no tiene el compromiso que sí tenemos periodistas, pues periodistas reales, ¿verdad? Con el método periodístico, con el rigor de la información, qué información es publicable y cuál no. A nosotros en la academia nos enseñan a priorizar información dependiendo de los factores de interés periodístico, ¿verdad? O sea, hay factores que son importantes. No es que todo lo que me cuentan o todo lo que yo encuentro se publica. No se trata de eso el periodismo, ¿verdad? Y la gente malentiende el periodismo, hay que hacer alfabetización mediática, que eso es otro rollo, ¿verdad? Sí. Pero tenés estos perfiles que yo no estoy en contra de que existan, simplemente les pido y les ofrezco incluso apoyo, si quieren, que se profesionalicen si quieren tratar la información, porque la información es algo muy valioso y es algo muy delicado, porque la gente es la que está consumiendo y digiriendo esa información, y es muy delicado, o sea, es una responsabilidad muy grande. O sea, tener un micrófono enfrente es una responsabilidad muy, muy importante. Sí. No es que cualquier persona solo porque tenga un micrófono y ya, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es una cosa que ha cambiado. Y entonces esta gente tiene mucho más alcance que uno, y pues está bien, ¿verdad? Pero con qué compromiso y con qué responsabilidad, ¿verdad? Ya hemos visto muchísimos casos de... Y hay una cosa que también tiene que ver con que muchas de esas personas no se dedican a eso realmente. O sea, es un hobby, ¿verdad? Entonces, vos no podés, digamos, no solo profesionalizarte, sino dedicarle el tiempo y la cabeza suficiente a algo que no es tu actividad principal. Porque algunos, no sé, serán ingenieros, serán arquitectos, no hacen nada. o no hacen nada, o están estudiando. A veces son estudiantes, ¿verdad? Y ni siquiera están estudiando comunicación o periodismo, sino que están estudiando otra cosa, ¿verdad? Sí. Y se les pasó. Que está bien, o sea, digamos... eso es lo que también permite que estemos aquí, que tanta gente exista, ¿verdad? Pero sí requiere una responsabilidad que no todos tienen. Y lo peor es cuando opinan. Porque hay que diferenciar la opinión y de la opinión política o politizada del análisis político. Claro. Es muy diferente. Yo analizo con todo el contexto, con todos los puntos de vista, porque si no, es una opinión política. Yo tengo opiniones políticas y opiniones politizadas también. Sí. Y esas las diferencio del análisis político, porque eso no se puede hacer nada más hacia la ligera. Pero claro, es lo que ha hecho la democratización de los espacios públicos. Así es la vida. Y tal vez de eso me gustaría hablar también, porque, a ver, en estos años también pasó otra cosa, que fue el surgimiento de los medios alternativos, que ya no tanto son alternativos, pero digamos que
digitales principalmente, ¿verdad? Que eso era lo Nativos principal. digitales. Sí, ajá. yo, por ejemplo, recuerdo, en 2015 tuve mi primer programa de radio, en radio, en Sónica. Era una Ajá. radio, digamos, pequeña, también un Ujú. poco con un toque alternativo, pero una radio al fin, que se transmitía Sí. a todo el departamento de Guatemala por ondas, ¿verdad? Ujú. Y luego pensar en que estamos hoy acá, sentados en este micrófono, que podemos hablarle a bastantes personas, a la gente que amablemente escucha tan gente, y tenemos, digamos, poco equipo y no tenemos una infraestructura como la que tenían esas radios, pues sí habla de un cambio importante que tiene que ver con todo. Sí. Tecnología, tiene que ver con la capacidad de crear nuestros propios espacios de difusión, ¿verdad? Y tiene que ver también con cambio demográfico, ¿verdad? O sea, hay gente que prefiere vernos aquí en este estudio que se ve así como desordenadón y todo, que está hecho así a propósito, pero que digamos en una conversación informal, a ver aquel encorbatado en el noticiero dando las noticias o el analista encorbatado que llegaba a dar su opinión, ¿verdad? O sea, digamos, ha cambiado también en ese sentido. Y eso tiene impacto en todo, ¿verdad? En Sí, todos los es la aspectos de la vida. importancia de la democratización, y la democratización también tiene que ver con que todas las voces se expresen. A mí, yo por eso ahorita sí hago la crítica de estas personas, pero tampoco las satanizo, o sea, también he colaborado con este tipo de personas, me ayudan a obtener información, o sea, no las satanizo, solo lo que pido es un poquito más de responsabilidad para emitir información, porque pero tal vez es delicado, ¿verdad? tiene que ver con hacer un poco de conciencia de decir, porque a veces lo que se obtiene fácil, entre comillas, no se valora de la misma forma, ¿verdad? Entonces decir, yo tengo una herramienta que, por ejemplo, si tengo un canal de TikTok, ¿verdad? O tengo un perfil de TikTok y tengo, no sé, 100,000 seguidores y la gente quiere oír de política, ya eso ya no es algo menor. O sea, ya tengo una responsabilidad, ¿verdad? Tengo esta responsabilidad en mi mano y tengo que construir, primero formarme, ¿verdad? Exacto. O sea, y tratar de hacer esto con responsabilidad, si ese es el interés, ¿verdad? Sí. Y se puede hacer. Y ahora, la cosa es que realmente una persona que esté en esa situación pueda vivir de eso, ¿verdad? Y que pueda dedicarse a hacer eso de tiempo completo y se valore su trabajo, ¿verdad? Que no siempre es fácil, sí, ¿verdad? no es fácil y no, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Sí. Entonces hay que saber hacer bien las cosas, simplemente, ¿verdad? Sí. Y incluso eso es no solo es para estas personas que se dedican a eso o hacen eso, sino que también para el periodismo en general. Claro. O sea, yo me hago mi autocrítica también constantemente y valoro las críticas que me hacen igual y es la autocrítica al gremio, también periodístico. O sea, nosotros también tenemos que evolucionar, también tenemos que tener responsabilidad. Es lo que dije, algunos y algunas periodistas nos basamos en un método, basamos en el rigor y aún así cometemos errores. También hay cosas que no. Pero hay mucho del gremio que tampoco está bien, ¿verdad? O sea, eso también hay que aceptarlo. Sí, sí. Sí, y Pavel, no sé si hay una reflexión. A ver, todos nos involucramos emocionalmente con lo que pasó en 2015 y años después, ¿verdad? A nivel personal, obviamente todos teníamos una posición. Vos fuiste a manifestar, me imagino. Yo también fui a manifestar. Como ciudadanos, ¿verdad? Sí. Más allá de nuestro trabajo periodístico. Pero eso, inevitablemente, creo yo, se permeaba en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo y particularmente el periodismo, de la formación de opinión. Era inevitable, creo yo. ¿Crees que hubo una especie de entusiasmo desmedido de parte de la prensa, de parte de algunos actores que no sé, academia, gente que digamos, que no eran ciudadanos normales porque tenían acceso, como te dices, a un micrófono o a una computadora para escribir un artículo? Y eso terminó manchando un poco la labor del periodismo. Es una pregunta complicada, pero eso es lo que he reflexionado. ¿Pero manchado en qué sentido? Como que, digamos, decir, es que estos periodistas son muy parciales hacia la labor de la CICIG, por ejemplo, para ponerlo un poco más claro. Es que difícil porque yo creo que esa es una experiencia que tendría que reflexionar, por ejemplo, una organización mediática, o sea, una empresa mediática, una redacción, un periodista específico, pero creo que te puedo dar una respuesta.
más o menos. Sí. Tendría que reflexionarla más. Creo que da incluso para un tangente extra. Sí. Creo que tal vez fue, no sé si la primera vez, pero una ocasión en la que al fin se estaban destapando todos los casos de corrupción. Mira, vuelvo al libro, La Antorcha. Al fin, el periodismo no era el único que era antorcha en la sociedad. Al fin, una organización le daba valor no solo a publicaciones periodísticas, sino a investigaciones criminales serias. Sí. Que iluminaban ese camino y nos hacían incluso mucho más sencillo a los periodistas para investigar mucho más a fondo y tener muchas pautas de lo que podíamos investigar más a fondo, o de las pautas que antes teníamos más o menos, pero que con las investigaciones de la CICIG, ¿qué es lo que tendría que hacer un ministerio público? Claro. O sea, la CICIG vino, pero quienes realmente tenían que hacerlo era el ministerio público. Por eso el caso por genocidio es muy importante. Por eso es un parteaguas, porque desvela a partir de una investigación de un ente estatal, gubernamental, oficial, todo lo que se decía en libros, en tal vez era testimonios. como ver, digamos, yo recuerdo los reportajes del periódico sobre la finca de aguacates de Pérez Molina, por ejemplo. Pero es verlo ahí en el periódico y luego verlo en un caso siendo investigado con efectos inmediatos, porque incluso se le hubo extinción de dominio sobre esa finca, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros publicamos el 9 de diciembre de 2014, en la unidad de investigación del periódico, publicamos sobre la casa, creo que era al principio de Carretera del Salvador, ahí por donde está el Hilton, por ahí. Ajá. La casa de Juan Carlos Monzón. Ajá. Y entonces se titulaba, creo, el reportaje se titulaba Una casa a la altura de Juan Carlos Monzón, se titulaba. Después en los juicios, en las audiencias, no en los juicios, en las audiencias de la línea, no sé si fue en las audiencias o fue en la presentación del caso, no me acuerdo, pero en las audiencias o algo así, develaron que en una de las escuchas del 9 de diciembre estaba el teniente Jerez hablando con no me acuerdo quién y le dijo, lo llamó específicamente para esto, y le dijo, y se escuchaba la grabación, o sea, nos la mostraron ahí, ¿ya viste lo que publicaron en el periódico? ¿Ya viste el periódico? No, le decía el otro. Ah, es que ahí hoy sí le metieron a JC. Y entonces los fiscales fueron a ver qué se había publicado ese día en el periódico. Ajá. Contrastaron la escucha con el periódico. Y vieron que la portada de la casa de Juan Carlos Monzón, el reportaje de la casa de Juan Carlos Monzón. Y entonces dijeron, el JC del que hablan tanto en las escuchas es Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta. Ese es el valor del periodismo. Sí. Ese es el valor del periodismo. Y entonces creo que nos sentimos como identificados en esa labor de fiscalizar. Hasta reivindicados hasta cierto punto, porque las cosas no caían en oídos sordos. O sea, digamos, no es un artículo que publicabas y no pasaba nada. Sí. Incluso como periodistas, nosotros tenemos acceso a otro tipo de fuentes. Satanás puede ser nuestra fuente. Sí. O sea, a mí de un medio me sacaron porque tenía una fuente específica y que estaba en contrario con ese medio. Y yo me contrarié porque se supone que en primer lugar no nos tienen que preguntar las fuentes. Sí. Y en segundo lugar, cualquier tipo de fuente puede ser nuestra fuente. Claro. Porque las fuentes son las fuentes. O sea, si uno no tiene fuentes en el lado oscuro, entonces no se entera de nada. ¿Cómo te vas a enterar de lo que pasa ahí? Si no tienes fuentes que estén en la mesa decidiendo cosas, entonces no te enteras de nada. No puede ser tener solo gente buena de fuente, ¿verdad? Honesta, ¿no? Claro. Y entonces es eso, ¿verdad? O sea, al final nosotros tenemos acceso a otro tipo de fuentes que la CICIG o el Ministerio Público no puede acceder y tampoco puede tomar en cuenta porque sus procesos son otros, burocráticos y eso. Y entonces a nosotros nos servían esas investigaciones porque entonces nosotros ya las contrastábamos con otro tipo de fuentes y hacíamos como un hilo conductor de un montón de casos. Incluso le poníamos un poquito más de carnita porque nos enterábamos de esto, por ejemplo, que publiqué el primer reportaje del libro, por ejemplo, el del que te hablo. Todo eso, por ejemplo, son entresijos que la gente del Ministerio Público y todo, incluso no les interesa, pues, porque no vale la pena meterse
a ese tipo de temas, ¿verdad? En cambio, los periodistas sí tenemos ese acceso. Entonces, cuando se publicaban las investigaciones de CICIG y teníamos acceso a ese tipo de información, entonces ya íbamos hilando más y más y más y más y jalando de la pita. O sea, hubo una sinergia que fue orgánica también. O sea, porque, digamos, mucho de lo que se decía es también, es que la CICIG usa la prensa para emocionar a la población o para generar... Pero en realidad es que no porque la así, prensa... ¿verdad? Claro, no, porque cuando se descubre un caso... Ajá. Sea el Ministerio Público, la CICIG, la PGN, ahorita que tanto han denunciado desde el gobierno, etcétera, lo que nosotros, o sea, lo que la prensa está obligada a publicar es justamente el destapar. Mira, hay una editora en el periódico que dijo una vez, y yo me quedé grabada esa frase, porque en el periódico, digamos, se tenía otro ángulo siempre de la noticia, ¿verdad? No, siempre había otro enfoque, siempre había una portada diferente a lo que los demás medios publicaban, o sea, nosotros no cubríamos los hechos nada más, sino teníamos otros enfoques, investigábamos. Y entonces justamente eso fue lo que dijo él, el editor acuérdense de que nosotros en el periódico no cubrimos las fuentes, las descubrimos. Y eso es lo que tiene que hacer el periodismo. Claro. El periodismo trata de justamente ser antorcha, de iluminar la situación. Entonces, cuando tenemos casos de corrupción que se destapan, pues claro, a nosotros nos sirve, porque a nosotros, entonces, si nosotros nos dedicamos a destapar y alguien más destapó por nosotros y es una fuente oficial, pues nos sirve publicar lo que se destapó y seguir esa investigación. O que lo que hiciste llevó a una investigación. Y tuvo consecuencias. Y del otro lado. Esa es la mejor forma en la que puede ser retribuido un periodista. Del otro lado también. Por ejemplo, ahorita que se publicó la denuncia de la Red Q, de Kijibix, por ejemplo. Se publicó la información y yo, a partir de la información que se publicó desde, ¿qué fue? Del Ministerio, del INDE y de Sequeplan, pusieron la denuncia y todo. Y yo, a partir de esa información que se publicó, jalé la pita y descubrí muchas cosas más que no se habían publicado en esa denuncia. Esa es la labor del periodismo, porque entonces nos sirve la información que se publica, que se destapa, que se descubre. Claro. Lo mismo sucedió con el Diario Militar cuando se descubrió y el periódico lo publicó por primera vez, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, si las fuentes oficiales lo descubren, entonces nosotros lo vamos a no solo a replicar, sino a contrastar y a investigar más a fondo de lo que ya se publicó. Después, por eso nos servía mucho la CICIG, pues se destapaban un montón de cosas. Pero bueno, Pavel, muchas gracias por venir a presentarnos tu libro y por regalarnos esta copia que la vamos a compartir con alguien de nuestros oyentes de Tangente. Y reitero, va a estar del 1 al 13 de julio en la Filwa, en el stand 14 de Potenciare. Y creo que voy a tener firma de libros el domingo 6 de julio. 6. El domingo 6 de julio a las 7 de la noche en la sala Miguel Ángel Asturias vamos a presentar el libro con un panel integrado por Lenina García, Juan Francisco Solórzano Fopa, Ángela Cook, Manuela Castro y Giovanna García y su servilleta. Ahí vamos a estar para platicar sobre la década que ha sucedido desde 2015 para 2025. Después voy a firmar libros, si lo quieren comprar, cuesta 125 quetzales, está barato. Y es un esfuerzo propio, es un esfuerzo propio, también eso hay que decirlo, ¿verdad? Que yo... no hay editorial. No hay editorial, no hay nadie, entonces me apoyan a mí, a mis proyectos también, entonces ojalá que puedan asistir y creo que el 13, 12, 11, el viernes 11 de julio voy a estar en la Noche de los Libros, también ahí en Potenciare a las 7 de la noche. Y ahí en Potenciare pues también pueden encontrar otros libros de autores con discapacidad, que de eso se trata la organización, entonces buenísimo. Ahí tienen otro tipo de materiales. Gracias, Listo. Don Miguel. Listo, qué alegre, Pavel. Y entonces, ahí ya saben. Ahí te espero, hijo. Sí, ahí vamos a estar, sí. Pues ya saben que hay que ir... Primero, hay que ir a la Filwa. Segundo, si van a ir a la Filwa, vayan a la presentación del libro de Pavel. Y tercero, se pueden llevar ahí su copia con firma de una vez. Así que, sí. Qué alegre. Gracias, Pavel. Gracias a vos, buena onda. Está bueno, entonces con ustedes ya saben, volvemos con más Tangente toda la semana. Pendientes porque tenemos ahí cosas buenas para ustedes. Así que adiós, denle like y suscríbanse.